ese banco azul cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles. Y legítimamente la compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA. Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Señor Abascal, gracias por estar hoy aquí en el Telediario. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Escuchábamos, lo hemos visto en otras ocasiones, llamar ilegítimo al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez. Ustedes suelen decir habitualmente que defienden la Constitución. ¿No es un ataque a la Constitución? ¿No es un mensaje, digamos, antisistema, de alguna manera? Bueno, yo creo que al contrario. Nosotros entendemos que este Gobierno es legal, pero decimos que es ilegítimo, porque no es legítimo engañar a los españoles en una campaña electoral. El hecho de que hasta el mismo viernes de la campaña electoral el presidente del Gobierno dijese que no iba a pactar o aceptar los votos de los separatistas, o que los separatistas tuvieran la llave del gobierno y que no iba a pactar con Podemos, que hablase incluso del peligro de Venezuela, de las cartillas de racionamiento, pues entendemos que coloca a Pedro Sánchez en una situación de fraude y de mentira a los españoles y especialmente a los votantes socialistas. Pero usted sabe que, al menos jurídicamente, legítimo es algo que está de acuerdo con el ordenamiento legal. Ese juego de palabras, ese juego con los sinónimos en algo tan grave como decir que el gobierno de la nación no es legítimo, ¿no es algo peligroso de cara a la sociedad? Para nosotros lo peligroso realmente es saber y conocer quién manda en el gobierno. Y después de esta gran mentira de Pedro Sánchez, entendemos que la sartén por el mango en este gobierno la tiene, por un lado, Venezuela y la tiene el separatismo catalán. Y decimos que la tiene la dictadura venezolana porque creemos que tiene información de Podemos que, si filtra, si da a conocer, colocaría a este gobierno en una situación muy comprometida. Y por eso mismo el presidente del gobierno el otro día dijo, en un cambio verdaderamente sorprendente para todos los españoles y que ha ocupado los titulares en el día de ayer, que el señor Guaidó era el jefe de la oposición y no el presidente encargado de Venezuela, como decía hasta hacía poco. Sobre esa acusación, esos supuestos documentos de Podemos, ¿en qué se basan? ¿Tienen pruebas? Bueno, las pruebas parece que las tienen en Venezuela, que las tienen en Bolivia, las está investigando la Fiscalía boliviana y parece que se han producido pagos y, por lo tanto, algún modo de financiación a distintos personajes de la política española, de la judicatura española, tanto el señor Zapatero, el señor Garzón, el señor Monedero, el señor Pablo Iglesias. ¿Esos documentos por qué no los presentan ante la justicia? Nosotros no tenemos los documentos, lo que hemos pedido es que se investiguen porque sabemos que los están investigando en Bolivia y porque sabemos que estas acusaciones también parten de la oposición boliviana, de la oposición venezolana. Hablábamos del gobierno, pero ustedes también han puesto en duda el Poder Judicial. La sentencia del Procés, por ejemplo, del Tribunal Supremo, dijeron que era una vergüenza, que llegaron a deslizar que había cierta intromisión política. ¿Desde Vox ustedes creen que la justicia española es un títere de la política, es una justicia corrupta? Yo creo que ese es el mensaje que lanzan precisamente los separatistas. Nosotros es verdad que hemos participado en el proceso, hemos sido los impulsores en gran medida por las querellas que presentamos en Cataluña del proceso contra el golpe separatista y no estamos nada satisfechos con cómo se ha resuelto, entre otras cosas porque tanto el juez instructor, la Fiscalía, de alguna manera Su Majestad el Rey con su declaración institucional, la abogacía del Estado antes de que llegase el señor Sánchez y la acusación popular que representaba a Vox hablaban de un ataque al orden constitucional, hablaban del delito de rebelión. De repente cambió el gobierno, cambió la abogacía del Estado cambió su criterio y el Tribunal Supremo, para ofrecer unanimidad, rebajó las condenas a un delito de sedición y prácticamente nos venían a decir que se había producido una alteración del orden público en Cataluña y no un ataque al orden constitucional. Esa ha sido nuestra crítica y además la mantenemos. Respetamos el orden constitucional, respetamos los tribunales, pero creemos que tenemos el derecho a la crítica y además vamos a seguir haciéndolo si creemos que es necesario. ¿Pero cree que los jueces que dictaron la sentencia son marionetas, digamos, de los partidos políticos, de alguna manera? ¿Edulcoraron esa sentencia? No voy a utilizar esos términos gruesos, pero creo que la presión a la que han sido sometidos, la presión callejera en gran medida y la presión por parte del Gobierno ha sido extraordinaria. Y en cierto modo eso creo que ha afectado a la sentencia en favor de los autores del golpe separatista. Tienen ahora ustedes 52 diputados en el Congreso, sin embargo les hemos visto arrinconados en las comisiones, ustedes culpan al resto de los partidos, culpan al Partido Popular, y es cierto que Vox ha sido pieza clave para que el Partido Popular esté al frente de varios gobiernos autonómicos. En el caso de Madrid, viendo esas malas relaciones con el PP, ¿van a bloquear los presupuestos cuando llegue el momento? Nosotros lo que vamos a hacer es negociar ley a ley, por supuesto también las leyes de presupuestos, porque lo que hemos hecho en Madrid, en Murcia y en Andalucía es llegar a acuerdos de investidura. Es decir, nuestro compromiso con esos gobiernos termina el día de la investidura y a partir de esos días comienza el compromiso de esos gobiernos con Vox y en la medida en que dejen de cumplir o en el que
contribuyan de alguna manera a la demonización de Vox, y no solo de Vox, sino de casi 4 millones de españoles que nos han votado, pues tendrán problema para lograr nuestros apoyos y probablemente tengan que buscar los apoyos entre aquellos con los que han llegado a acuerdos en el Congreso para excluir a Vox de todas las comisiones parlamentarias, en una decisión verdaderamente sorprendente de la democracia española, teniendo en cuenta que somos el tercer partido. Con los meses que han pasado, ¿se sienten, no sé si decir, utilizados o que su apoyo ha sido gratuito? Me refiero al Partido Popular. Nosotros nos sentimos muy útiles a los españoles. Nosotros nos sentimos satisfechos porque cada vez más españoles nos agradecen sentirse representados en el Congreso. Sabíamos que esto no iba a ser fácil, sabemos que no nos podemos fiar de otros partidos políticos y yo creo que por eso hemos presentado una alternativa y creo que precisamente por eso mucha gente nos ha votado. Y creo que más gente va a hacerlo si somos capaces de seguir defendiendo sus principios. En medio de esas tensiones con el Partido Popular hay muchos elementos. Uno de ellos es lo que ustedes llaman el PIN parental. Me gustaría que viéramos unas imágenes. Es una cuenta de Vox, pero lo que vamos a ver, o lo que queríamos mostrarle, ahí lo vemos, es una performance, un vídeo grabado en un museo de Brasil, que a través de vídeos de cuentas de Vox se promocionó, digamos, relacionándolo con ese debate del PIN parental, relacionándolo, aunque no tenía nada que ver con el mundo educativo y con la enseñanza de cuestiones sexuales. ¿Qué opina Santiago Abascal de este tipo de prácticas por parte de las redes sociales de Vox? Bueno, me parece que hay que denunciar el acercamiento de la sexualidad a los menores, y a los menores muy menores. Hemos denunciado el programa Escolae en Navarra, donde se pretende enseñar sexualidad a niños de 0 a 6 años, y nosotros lo que queremos es que a los niños se les respete en su inocencia. Hay algunos que dicen que lo hacemos desde la homofobia. Nosotros no queremos que a los niños pequeños se les enseñen ni prácticas homosexuales ni heterosexuales, ni de ningún tipo, sino que se les respete. Y por eso hablamos del PIN parental, para que precisamente los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que es algo que está en el artículo 27 de la Constitución. Le mostrábamos ese vídeo porque mi pregunta era más dirigida a la utilización de vídeos descontextualizados, quizá falsos también, para un debate que tiene lugar aquí en España y que ustedes han promovido. Bueno, el vídeo no parece falso, podrá ser descontextualizado de otro país, pero es que lo que está ocurriendo en España responde a una posición global de la izquierda en todo el mundo, y entendemos que este tipo de cosas acabarán siendo vistas en España si nosotros no protegemos a nuestros hijos. Pero muchas veces ustedes han recurrido a este tipo de argumentos que, bueno, pueden estar descontextualizados, pueden no tener nada que ver con España. Hablaron de que se impartía o se hablaba de la zoofilia a los niños en los colegios en Madrid. Este tipo de argumentos para marcar un debate que, según el Gobierno de Madrid, según el Gobierno de Murcia, no existe, no hay quejas de los padres, no hay adoctrinamiento. Bueno, la señora Ayuso acaba de decir en una entrevista que Vox tiene razón, pero que esto no se puede cambiar porque si no la izquierda le llamaría de todo, que le llamaría homófoba y todo tipo de cosas. Eso lo acaba de decir. Por lo tanto, entendemos que lo que le pasa al Partido Popular y a Ciudadanos en muchos gobiernos es que tienen miedo, y Vox está defendiendo la posición valiente, que es, por otra parte, la del sentimiento de muchos padres que sienten que a sus hijos, fuera de lo que tiene que ver con las horas lectivas y con las enseñanzas regladas, se les están enseñando contenidos que los padres no controlan, que no han elegido o que no quieren que se les enseñe. Y nosotros vamos a defender a esos padres sin ninguna duda. Entendemos que haya gente a la que esto le cueste entenderlo, pero estamos representando a mucha gente que tiene este sentimiento y esta preocupación y vamos a seguir haciéndolo. Hay otro punto que muchas veces marca la diferencia con el Partido Popular, me refiero a la mujer, me refiero a la violencia de género. Datos entre 2016 y 2018, 151 mujeres asesinadas por parejas o exparejas. En ese mismo periodo de tiempo, esos 2 años, 22 hombres asesinados por parejas o exparejas, en este caso mujeres. 86% de las víctimas mortales, mujeres. Para Vox no hay un problema específico de violencia contra la mujer, no hay que tomar soluciones específicas. Para Vox hay que tomar soluciones específicas contra la violencia, sea contra la mujer, aunque sea la víctima fundamental, sea contra el varón, o sea, contra los niños, practicada esa violencia por el padre o por la madre en muchas ocasiones. Entendemos que la violencia es violencia, no hay que ponerle apellidos y vamos a seguir defendiendo eso. Y además es que hay muchas mujeres que piensan igual que nosotros. Han querido llamarnos machistas por defender esto con toda claridad, pero han encontrado una fuerza política a la que las etiquetas, los insultos y las estigmatizaciones no le asustan. Pero ante esa desproporción, estamos hablando del 86% de víctimas mortales, no veo un problema específico dirigido a las mujeres. Bueno, yo lo que veo es un problema ideológico por parte de la izquierda, que busca la lucha de sexos, que busca el enfrentamiento, y eso es lo que nosotros vamos a denunciar. ¿Que hay más víctimas mujeres? Eso es evidente y nosotros lo reconocemos, pero creemos que la violencia es violencia y que hay que combatir por igual la violencia contra un hombre y contra una mujer. Y, por cierto, no estarán funcionando esas leyes llamadas de género y las leyes de violencia de género
cuando se están produciendo todas estas muertes y estos asesinatos de mujeres, con lo cual quizá tengan que hacer una reflexión los defensores de esta ley. También es cierto que han aumentado el número de denuncias y también las órdenes de protección. Ustedes se refieren muchas veces a que esta es una ley discriminatoria, pero el Tribunal Constitucional no piensa lo mismo, dice que es plenamente constitucional. ¿No les vale esa decisión del Constitucional? A nosotros lo que nos preocupa es lo que a muchos hombres les está pasando cuando son denunciados, y es que inmediatamente son detenidos, pasan el fin de semana en el calabozo, esas denuncias se producen en muchas ocasiones los viernes y salen absolutamente suaves para declarar ante el juez, normalmente en mitad de procesos de divorcio. Eso nos preocupa, estamos conociendo muchos casos en los que eso ocurre y que las denuncias acaban siendo falsas, sobreseídas, archivadas o inadmitidas. En alguna ocasión hemos dicho que la mayor parte de las denuncias son inadmitidas, y han dicho que mentíamos porque decíamos que eran más del 80%, y es porque no hemos dicho inadmitidas, sobreseídas o archivadas, pero seguimos manteniendo esos datos que son los que nos han ofrecido. En todo caso, respecto a esos datos, hablan del 0,01% de denuncias falsas. Es que la denuncia falsa es la que finalmente se investiga como falsa y se condena a la mujer, pero todas las denuncias en las que no se acaba produciendo una condena, ¿qué tenemos que suponer que son? Que todos esos hombres son culpables y están libres caminando por la calle y que son un peligro potencial para las mujeres. Nosotros creemos que no. Quería preguntarle por un tema de hoy. Hemos conocido esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, entendemos que en este caso se da la razón a España a la hora de tomar la decisión de devolver inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro territorio, y nosotros vamos más allá. Creemos que estas devoluciones se deben producir en caliente, en templado o en frío. Es decir, cuando alguien es descubierto ilegalmente en territorio español, debe ser expulsado. España tiene el deber de proteger sus fronteras y de lanzar el mensaje al mundo de que para entrar a convivir con nosotros hay que hacerlo llamando a la puerta, respetando las leyes y no saltando vallas, pateando a nuestras fuerzas de seguridad o hacerlo ilegalmente. Le preguntaba por la inmigración porque es una parte importante del discurso de Vox. Tienen en eso gran afinidad y buenas conexiones también con partidos europeos, antieuropeístas, calificados muchas veces de ultraderecha. Me refiero a Le Pen en Francia, a Salvini en Italia. Ustedes han hablado a veces del riesgo de islamización en Europa, en España. ¿Hay diferencias entre ese discurso de Vox y el de la ultraderecha en este tema? Nosotros coincidimos con otros partidos y probablemente hasta con gente de izquierdas, y creo que con mucha de ella en España, en la defensa de las fronteras, de la legalidad de nuestro país, y nos da igual con quién coincidamos. Nos da igual que esto lo defienda en Francia el Frente Nacional, que lo defienda Salvini en Italia, o que lo defienda Orbán en Hungría, o que lo defienda un partido socialista. Si coincidimos con alguien en una posición de defensa de las fronteras y de defensa de la inmigración legal y ordenada, que es nuestro planteamiento, no vamos a tener ninguna vergüenza en señalar esa coincidencia. Y creemos que en España coincidimos con muchos votantes de izquierdas. Tengan en cuenta que hay aproximadamente 300.000 personas en España que votaron a Pedro Sánchez en abril y votaron a Vox en noviembre. Quería que viera, ya estamos a punto de terminar, pero unas declaraciones suyas también relacionadas con la inmigración y la delincuencia en este caso. No sirve de nada que ustedes oculten, porque son datos públicos, que el 69% de todos los varones imputados en violaciones grupales han sido extranjeros, pese a ser solo el 10% de la población. Si no me equivoco, al menos el único dato que coincide con lo que usted decía pertenece a un informe de la Universidad Autónoma. Su autor ha dicho que no significa eso que usted decía. Es una tipología de delito muy concreta y con datos que no abarcan a toda España. Muchas veces en este debate sobre la inmigración ustedes recurren a argumentos que están descontextualizados o que no son precisos. ¿No es demasiado peligroso en algo tan complejo, tan sensible, recurrir a documentos o datos parciales? Bueno, yo creo que lo que es muy peligroso es ocultar los datos, y estos datos son muy precisos, porque habla de un 69% de las agresiones cometidas en manada, que es algo de lo que se habla permanentemente, especialmente cuando los agresores son españoles. Pero en un caso concreto era cuando la víctima no conocía a sus agresores, ya era estaba parcializando. Pero esos datos son así, es más, llegaron a decirme que había manipulado porque había cambiado un 1%, en vez del 69 el 70, creo que había dicho, no sé si el 70 o el 69, y llegaron a acusarme de manipulación por eso. Pero esos datos no son nuestros, los hemos obtenido, los había publicado el Ministerio del Interior, y el Ministro del Interior del otro día dijo que las agresiones sexuales son cometidas solo en un 30% por los extranjeros en España, pero son un 10% de la población. Entonces, lo que nosotros es que queremos conocer los datos, saber cuáles son las nacionalidades que tienen esta tendencia más acusada, porque hay algunas personas en otras partes de la tierra que no respetan a la mujer, que piensan que la mujer es un objeto, que se la puede maltratar, que se la puede lapidar, que se la puede violar. Y nosotros queremos los datos, porque podremos elegir cuál es la inmigración que recibimos también
en función de esos datos. Y creemos que no se puede combatir algo tan grave como las agresiones sexuales, bien sean individuales o en manada, sin conocer los datos y sin ofrecérselos a la población. Usted mismo decía que no hay datos oficiales, ¿no son acusaciones demasiado graves sin que estén...? Estos son oficiales. El 69%. El 69% en manada del Ministerio del Interior y el 30% que ofreció precisamente Marlaska en el pleno del otro día sobre las agresiones sexuales. Insisto que era un estudio de la Universidad Autónoma y su propio autor ha dicho que no iban por ahí los tiros en este, pues en este caso. No es como lo hemos leído nosotros y lo hemos señalado en Twitter y nos parece que era muy preciso y muy concreto. Volveré a verlo al salir de aquí y además lo tuitearé inmediatamente con los datos, de nuevo. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar hoy compartiendo ese tiempo con nosotros aquí en Televisión Española. Un placer. Un placer. Terminamos ya este telediario, edición especial con entrevista al líder de Vox, a Santiago Abascal. Se quedan con El Tiempo, con Mónica López. Hasta mañana.